Carta encíclica Laudato Si del Santo Padre, el Papa Francisco, sobre el cuidado de la casa común. Capítulo 3. Raíz humana de la crisis ecológica. Presenta un análisis de la situación actual, de manera que no miremos solo los síntomas, sino también las causas más profundas, en diálogo con la filosofía y las ciencias humanas. La tecnología, creatividad y poder, la globalización del paradigma tecnológico, crisis y consecuencias del antropocentrismo moderno, el relativismo práctico, la necesidad de defender el trabajo, la innovación biológica a partir de la investigación. Objetivo: generar un cambio contracultural, entendiendo la vida y las acciones humanas como la responsabilidad de contribuir a la preservación del medio ambiente. ¿Cómo? Desarrollando la cultura del reciclaje, cuidando los recursos naturales, mejorando el medio ambiente mediante el uso de la tecnología, tema central del capítulo. Debemos analizar la raíz humana de la crisis ecológica, debido a que la globalización del paradigma tecnocrático no estuvo acompañado de un desarrollo adecuado de los valores y la conciencia del ser humano. Tecnología, creatividad y poder. La ciencia y la técnica que han desarrollado el hombre ha sido muy útil para la humanidad. Este ingenio humano es reflejo de la capacidad creativa otorgada por Dios a cada ser humano en cada generación. En los últimos años, la tecnología dio a quienes tienen el conocimiento y el poder económico para utilizarlo un dominio impresionante sobre el conjunto de la humanidad y del mundo entero, produciendo desequilibrios profundos entre las diferentes sociedades y ambientes. Debido a esta realidad, la humanidad necesita cultivar una ética sólida, una cultura solidaria y una fuerte espiritualidad. El ser humano es responsable. Tanto la degradación ambiental como la degradación social hunde sus raíces en tres causas vitales: la generalización del paradigma tecnocrático, la exaltación y dependencia de la tecnología y su lógica del poder ilimitado, la comprensión del ser humano desde un relativismo puramente práctico. El paradigma tecnocrático, una presentación inadecuada de la antropología cristiana, pudo llegar a respaldar una concepción equivocada sobre la relación del ser humano con el mundo. Se transmitió su dominio, lo que provocó la impresión de que el cuidado de la naturaleza es cosa de débiles. En cambio, la forma correcta de interpretar el concepto del ser humano como señor del universo consiste en entenderlo como administrador responsable. No es cierto lo que afirma el paradigma tecnocrático. A mayor progreso científico le siguen el desarrollo tecnológico y a este el crecimiento económico, que da bienestar social. Se ha incrementado la pobreza y el deterioro social y el ambiental. La generalización del paradigma tecnocrático. Existe una tendencia a tratar a la naturaleza y a las sociedades como objetos de conocimiento sometidos a la metodología y los objetos de la tecnociencia, condicionando la vida de las personas, el funcionamiento de la sociedad y el equilibrio ecológico. Los efectos de la aplicación de este molde a toda la realidad humana y social se constatan en la degradación del ambiente, que afecta a la vida humana y a la sociedad en todas sus dimensiones. La generalización del paradigma tecnocrático. La técnica busca que nada quede fuera de su férrea lógica, y el hombre que maneja la técnica sabe que ésta no se dirige ni a la utilidad ni al bienestar de la humanidad, sino al dominio de la realidad en beneficio de quienes tienen acceso a la técnica, el dominio en el sentido más extremo de la palabra. El paradigma tecnocrático se ha vuelto tan dominante que es muy difícil prescindir de sus recursos, y más difícil todavía es utilizarlos sin ser dominados por su lógica.
Se volvió contracultural elegir un estilo de vida con objetivos que puedan ser, al menos en parte, independientes de la técnica, de sus costos y de su poder globalizador y masificador. La capacidad de decisión, la libertad más genuina y el espacio para la creatividad alternativa de los individuos se ven reducidos al mínimo. La exaltación y dependencia de la tecnología y su lógica de poder ilimitado. La mentalidad tecnológica dominante concibe toda la realidad como un objeto ilimitadamente manipulable que afecta a todas las dimensiones de la vida, vegetal, animal y humana, ejerciendo sobre ellos un reduccionismo al solo objeto de estudio y transformación. No es neutral, no le interesa el bienestar o la utilidad, busca dominar e influir en nuestro sistema de vida. Adopta ciertas elecciones acerca de la vida social que se pretende desarrollar mediante la experimentación sin medir las consecuencias. Domina la economía, que asume todo el costo del desarrollo tecnológico en función del rédito, la ganancia, el que no se distribuye garantizando el desarrollo humano integral o la inclusión social, sino que se acumula en fortunas, mientras el resto se empobrece. Domina la política mediante el deterioro programado de las instituciones democráticas y la corrupción política. Concluyendo, confiar solo en la técnica supone esconder los verdaderos y profundos problemas del sistema mundial. El avance de la ciencia y la técnica no equivale al avance de la humanidad y de la historia. Es indispensable una valiente revolución cultural para recuperar los valores, la comprensión del ser humano desde un relativismo puramente práctico. En el siglo XX, el paradigma antropológico puso al ser humano en el centro de la realidad, en la que empezó a ejercer su dominio como dueño y señor, sin importarle las consecuencias de sus decisiones y políticas. En el siglo XXI, el mismo hombre puso a la razón técnica en el centro de la realidad, como procedimiento para la apropiación de la misma. El antropocentrismo moderno ha terminado colocando la razón técnica sobre la realidad, porque el ser humano ni siente la naturaleza como norma válida, ni menos aún como refugio viviente. La ve como lugar y objeto de una tarea a realizar, siéndole indiferente las consecuencias de lo que suceda a causa de esa tarea. Esto ha devaluado a la naturaleza, convirtiéndola en recursos utilizables en forma ilimitada, al mismo ser humano como mano de obra esclava y daños colaterales, a la igualdad y al bienestar social, sugiriendo la cultura del descarte. 3 apartados interesantes. El relativismo práctico. Un antropocentrismo desviado da lugar a un estilo de vida desviado, la cultura del relativismo. Es una patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligando a trabajos forzados, trata de personas. Esclaviza a causa de una deuda, explota sexualmente a los niños, abandonando a los ancianos porque no son útiles a sus intereses. Propone que los estados no deben intervenir ante fuerzas invisibles porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables. Liberan las leyes del mercado que regulan la economía, narcotráfico y el crimen organizado, tráfico de órganos para experimentación, descarte de niños a través del aborto. Promueve la lógica del usa y tira, generando residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Cuando es la cultura la que se corrompe, ya no se reconoce ninguna verdad objetiva, ni principios universalmente válidos. Las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. La necesidad de defender el trabajo. Planteo sobre una ecología integral. Es indispensable incorporar el valor del trabajo, según el relato bíblico de la creación. Dios colocó al ser humano en el jardín recién creado, no solo para preservar lo existente,
cuidar, sino para trabajar sobre ello de manera que produzca fruto, labrar. La intervención humana prudente procura el desarrollo de lo creado. Dios puso en la tierra medicinas y el hombre prudente no las desprecia. El trabajo es la relación del ser humano con las cosas. Cualquier actividad que implique alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico, está en la categoría de trabajo, no solo el trabajo manual o el trabajo con la tierra. Cualquier forma de trabajo tiene detrás un sentido y una finalidad de la acción humana sobre la realidad: cuidado, dominio, explotación. La necesidad de defender el trabajo. El trabajo como realización humana. No debe buscarse que el progreso tecnológico reemplace cada vez más el trabajo humano, con lo cual la humanidad se dañaría a sí misma. El trabajo es una necesidad, parte del sentido de la vida, camino de maduración, de desarrollo humano y de realización personal. Ayudar a los pobres con dinero debe ser siempre una solución provisoria para resolver urgencias, permitirles una vida digna a través del trabajo. Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad productiva y la creatividad empresarial. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva. La encíclica presenta 3 ejemplos de relación con el trabajo que, desde la espiritualidad cristiana y la relación con la creación, desarrollaron San Francisco de Asís, el beato Carlos de Foucault y sus seguidores, y San Benito y sus monjes, con la famosa frase «Ora et labora», que pueden inspirarnos en este momento. Organismos genéticamente modificados. Si bien en algunas regiones su utilización ha provocado un crecimiento económico que ayudó a resolver problemas, hay dificultades importantes que no deben ser relativizadas. Por ejemplo, la concentración de tierras productivas en manos de pocos, la lógica de usar y tirar que justifica todo tipo de descarte, sea este humano o ambiental. El Papa Francisco piensa en particular en los pequeños productores y en los trabajadores del campo, en la biodiversidad, en la red de ecosistemas, en los animales y plantas en extinción, en los recursos naturales que deben sustentar a las próximas generaciones y se están explotando al máximo en una sola generación.